Amigos, me complace daros la bienvenida. Ante vosotros tenéis la historia de una familia donde, tras una superficie tranquila, se ocultaba un fondo oscuro. La historia de una mujer que decidió que la venganza le devolvería la paz. Pero el destino le tenía preparada algo mucho más interesante. La verdad, capaz de ponerlo todo patas arriba. Disfrutad de la escucha. Carmen siempre supo que su vida era como un lago en calma, sereno en apariencia, pero con un fondo oscuro e insondable. A sus 38 años, había vivido esforzándose por no mirar a esa profundidad, convenciéndose de que la superficie era toda la verdad. Su casa estaba en las afueras del pueblo, rodeada de viejos manzanos que su difunta suegra había plantado en su juventud. Cada primavera se cubrían de una espuma de flores blancas y rosadas, y en otoño, Carmen hacía con sus frutos una mermelada densa y ambarina, con el aroma de la infancia y las esperanzas no cumplidas. Hoy era un sábado por la tarde normal y corriente. Carmen ponía la mesa para la cena, colocando los platos con su esmero habitual. Su marido Víctor estaba sentado en el salón, absorto en su teléfono. 20 años de matrimonio le habían enseñado a no preguntar a quién escribía con tanta frecuencia. «Mamá, ¿puedo ir a casa de Ana?» Su hija Alicia asomó la cabeza por la cocina, ya vestida para salir. 17 años, la edad en que la casa parece una jaula, y el mundo entero te llama desde el otro lado de la puerta. Carmen recordaba esa sensación. Ella misma había soñado con escapar alguna vez, solo que no tenía a dónde. Cena primero, y a las 10 en casa. Alicia puso los ojos en blanco, pero se sentó a la mesa. Era una copia de Carmen de joven. El mismo pelo oscuro, los mismos ojos grises ligeramente rasgados, la misma línea obstinada de la barbilla. A veces Carmen miraba a su hija y se veía a sí misma, a aquella que aún creía en el amor y la justicia. Víctor fue el último en llegar a la mesa, dejando el teléfono boca abajo con un gesto descuidado. Carmen notó ese movimiento, ensayado, convertido en un hábito. Le sirvió un plato de guiso, y él empezó a comer sin levantar la vista. «Mañana viene Inés», dijo Carmen mientras cortaba el pan. Prometió traer una tarta. Víctor se quedó inmóvil un instante. Un instante tan breve que cualquier otro no lo habría notado. Pero Carmen lo notaba todo. Hacía tiempo que había aprendido a leerlo como un libro abierto al que le han arrancado páginas. Genial, asintió, sin dejar de comer. Hace mucho que no la vemos. Inés era su amiga de la infancia. Habían ido juntas al colegio. Se habían enamorado de los mismos chicos. Habían soñado juntas con la vida adulta. Luego Inés se fue a estudiar a la ciudad. Regresó 15 años después, divorciada, desilusionada, pero igual de guapa que siempre. Pelo pelirrojo, ojos verdes y una risa que se oía en toda la calle. Carmen la acogió de nuevo, como se acoge a una hermana pródiga. Le presentó a Víctor, la introdujo en su casa. No se dio cuenta, o no quiso darse cuenta, de cómo su marido miraba a su amiga cuando creía que nadie le veía. Después de la cena, Alicia se fue corriendo a casa de su amiga. Víctor se metió en el garaje para trastear con el coche, y Carmen se quedó fregando los platos. El agua corría por sus manos, caliente, casi quemando. Miraba por la ventana el jardín que oscurecía y pensaba en lo extraña que era la vida. 20 años atrás se había casado por amor. Víctor le parecía entonces un héroe. Alto, de hombros anchos, con una sonrisa encantadora y planes de futuro. Trabajaba como capataz de obra, soñaba con montar su propio negocio, le prometió el oro y el moro. Carmen creyó cada una de sus palabras. El negocio nunca se montó, el oro y el moro nunca llegaron, pero construyeron esta casa, criaron a una hija, se rodearon de rutinas y costumbres. Carmen trabajaba como contable en el ayuntamiento del pueblo. Víctor siguió en la construcción, solo que ahora ya no soñaba. Bebía los viernes con los amigos y se quejaba de la vida. Carmen no recordaba cuándo se había acabado el amor. Un día, simplemente, se despertó y se dio cuenta de que a su lado dormía un extraño. Ni un enemigo, ni un amigo, solo un compañero de vida. Le preparaba el desayuno, le lavaba las camisas, soportaba sus ronquidos, pero los sentimientos se habían secado, como un charco bajo el sol de agosto. El teléfono de Víctor estaba sobre la mesa del salón. Se lo había olvidado al ir al garaje. Carmen se secó las manos y se acercó. El corazón le latía en la garganta. Nunca había revisado su teléfono, ya fuera por orgullo o por miedo a descubrir la verdad. Sus dedos se deslizaron solos hacia la pantalla. Sabía la contraseña, la fecha de su boda. Ironías del destino. Los mensajes se abrieron de inmediato, y el primer nombre hizo que su corazón se detuviera. Inés. Carmen leía la conversación y las letras se emborronaban ante sus ojos. Palabras apasionadas, promesas, planes para encontrarse, fotos. Gracias a Dios,
nada explícito. Pero las miradas que intercambiaban lo decían todo. 1 año. Llevaban 1 año entero viéndose a sus espaldas. Leyó hasta el final y volvió a colocar el teléfono con cuidado en su sitio. No le temblaban las manos. Extraño. Esperaba una histeria, lágrimas, ganas de romperlo todo. Pero por dentro sentía vacío y silencio, como en una casa abandonada. Carmen volvió a la cocina y siguió fregando los platos. El agua corría por sus manos, llevándose consigo los restos de su vida anterior. No sabía qué iba a hacer. No sabía si quería salvar su matrimonio o destruirlo todo desde los cimientos. Solo sabía una cosa. Mañana Inés vendría a su casa, y algo cambiaría para siempre. Esa noche Carmen no durmió. Yacía mirando al techo, escuchando la respiración acompasada de Víctor. Dormía profundamente, como un hombre con la conciencia tranquila o como un hombre acostumbrado a mentir. Al amanecer, cuando el cielo empezaba a clarear, tomó por fin una decisión. No una decisión visceral, dictada por el dolor. Era fría, calculadora, gestada durante la larga noche en vela. Inés quería su vida. Pues la tendría. Solo que no de la manera que ella esperaba. Carmen sonrió en la oscuridad. Por primera vez en muchos años, se sentía verdaderamente viva. La mañana amaneció soleada, como si la propia naturaleza se burlara de Carmen. Se levantó antes que nadie, preparó el desayuno, puso la mesa con el mantel blanco, ese que solo sacaban en las fiestas. Víctor enarcó una ceja sorprendido, pero no dijo nada. Alicia ni se dio cuenta. Vivía en su mundo de música, con los auriculares puestos y sus interminables chats. «Hoy estás rara», dijo finalmente Víctor, terminando su café. «¿Ha pasado algo?» Carmen lo miró fijamente, como si lo viera por primera vez. Las arrugas junto a los ojos, las canas en las sienes, las manos con el polvo de la construcción incrustado. Había dormido 20 años junto a ese hombre, y ahora no lo reconocía. «Todo está bien», sonrió. «Solo quería que hoy fuera un día bonito. Hace mucho que no viene Inés». Al oír ese nombre, Víctor volvió a desviar la mirada. Carmen lo notó con una fría satisfacción. Antes no se habría dado cuenta, o habría hecho como si no lo viera. Ahora, cada uno de sus movimientos se leía como una confesión de culpa. El día se alargó hasta el infinito. Carmen preparó empanadillas de atún, que a Víctor le encantaban. Ensaladas, un pollo asado. Sus manos hacían el trabajo de siempre, pero sus pensamientos vagaban lejos. Recordó cómo conoció a Inés. Tenían 7 años, e Inés acababa de mudarse a su pueblo. Pelirroja, pecosa, intrépida. Nada más llegar se subió al árbol más alto del patio y se cayó, haciéndose una herida en las rodillas. Carmen la llevó a su casa y le vendó la herida con las vendas de su madre. Desde entonces fueron inseparables. Juntas hacían pellas, fumaban sus primeros cigarrillos detrás del colegio, lloraban juntas por los desamores. Cuando Carmen se casó, Inés fue su testigo. Por aquel entonces ya planeaba marcharse. Decía que el pueblo la asfixiaba, que necesitaba espacio. La ciudad. Oportunidades. ¿De verdad te vas a quedar aquí?, le preguntó a Carmen la víspera de la boda. ¿Con él? ¿En este rincón perdido? Lo quiero, respondió Carmen. Y esta es mi casa. Inés solo negó con la cabeza. Había algo extraño en su mirada, entre pena y envidia. Carmen no lo entendió entonces. Ahora lo entendía todo. Inés apareció a las 5 en punto. Carmen oyó el ruido de su coche, ese descapotable rojo del que tan orgullosa estaba. La puerta se abrió y allí estaba ella, con un vestido ajustado color aguamarina, un maquillaje perfecto y una sonrisa depredadora. «¡Carmencita!», Inés se lanzó a abrazarla. El olor de su perfume, dulce y pesado, envolvió a Carmen como un sudario. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿2 semanas? ¿3? ¿Casi un mes? Carmen se apartó suavemente. «Pasa. Víctor está en el salón». Notó cómo temblaron las pestañas de su amiga ante esas palabras, cómo sus labios se curvaron ligeramente con anticipación. Inés entró en la casa con seguridad, como si fuera la dueña, como si fuera su propia casa. Víctor se levantó a su encuentro. Se abrazaron un poco más de lo debido. Carmen, de pie en el umbral de la cocina, los observaba con rostro de piedra. Alicia bajó de su habitación, saludó y desapareció al instante. A los adolescentes no les interesan las aburridas reuniones de adultos. La comida transcurrió en una extraña atmósfera de alegría forzada. Inés hablaba de su trabajo. Se dedicaba a la venta de inmuebles y, por lo visto, con bastante éxito. Víctor se reía de sus chistes un poco más alto de lo necesario. Carmen servía vino y sonreía. «¡Qué mujer tan increíble eres!». Inés recorrió con la mirada la mesa servida. «Yo no podría. Todo el día en la cocina. Es una pesadilla.
Por eso me divorcié. Supongo soltó una carcajada con su risa sonora. No estoy hecha para la vida familiar. Para la vida familiar de otros estás hecha a la perfección, quiso decir Carmen, pero se calló. Aún no era el momento. Después de comer pasaron al salón. Víctor abrió una botella de brandy, esa que guardaba para las ocasiones especiales. Carmen también tomó nota de aquello. Ocasiones especiales, ¿eh? Bueno, voy a fregar los platos, dijo, levantándose. Vosotros hablad un rato. Se fue a la cocina y empezó con los platos. Desde el salón llegaban sus voces. Inés contaba algo. Víctor se reía. Carmen fregaba los platos y esperaba. Sabía lo que iba a pasar a continuación. Lo había leído en sus mensajes. Habían acordado que hoy encontrarían un momento, mientras Carmen estuviera ocupada, mientras pudieran escabullirse. Pasó media hora. En el salón se hizo el silencio. Carmen se secó las manos y caminó lentamente por el pasillo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Se quedó allí unos segundos, escuchando los sonidos ahogados. Luego se dio la vuelta y regresó a la cocina. 20 minutos después, aparecieron los dos, ligeramente despeinados, con los ojos brillantes. Inés se arreglaba el pelo. Víctor se abrochaba el último botón de la camisa. Le estaba enseñando a Inés el armario nuevo, dijo él. El que monté yo mismo. Es impresionante, sonrió Inés. En sus ojos danzaban los demonios. Tu marido es un manitas. Carmen los miraba y sentía cómo algo oscuro y ancestral crecía en su interior. No era dolor. Eso se había consumido durante la noche. No era ira. Era demasiado ardiente para lo que planeaba. Era algo frío y afilado, como el hielo en un río de marzo. Lo sé, dijo con calma. Mi marido es capaz de muchas cosas. Inés soltó una risita nerviosa. Víctor se sirvió más brandy. La velada continuó. Bebieron, charlaron de trivialidades, fingieron ser amigos. Carmen interpretó su papel a la perfección. Era la buena anfitriona, la esposa fiel, la tonta ingenua que no ve ni entiende nada. Cuando Inés se dispuso a marcharse, Carmen salió a acompañarla hasta el coche. El aire nocturno olía a flor de manzano y a traición. Gracias por una velada maravillosa. Inés la abrazó. Eres una verdadera amiga. No sé qué haría sin ti. Carmen le devolvió el abrazo. Fuerte, casi fraternal. Yo también me alegro de tenerte, le susurró. No te imaginas cuánto me alegro. El coche rojo se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo. Carmen se quedó junto a la cancela, mirando cómo se iba. Las estrellas sobre su cabeza formaban una constelación desconocida. A lo lejos, ladraba un perro. Entra a dormir, la llamó Víctor desde el porche. Ya es tarde. Ya voy, respondió ella. Pero se quedó un buen rato en la oscuridad, meditando su siguiente paso. El plan se iba formando en su cabeza como un mosaico, pieza a pieza, detalle a detalle. No iba a gritar ni a montar escenas. No iba a llorar ni a suplicar. Haría algo mucho peor. Le quitaría a Inés todo lo que le importaba, y luego la obligaría a ver cómo se convertía en cenizas. Carmen sonrió en la oscuridad. Por primera vez en 20 años, sentía que tenía el control de su vida. Las 2 semanas siguientes, Carmen vivió como en un sueño. Por fuera, nada había cambiado, pero por dentro era otra persona. Preparaba desayunos, iba a trabajar, sonreía a los vecinos, y por las noches yacía sin dormir, construyendo su plan con la precisión de un arquitecto. Lo primero que hizo fue recopilar información. Inés trabajaba en una agencia inmobiliaria y, a juzgar por sus jactanciosas historias, gestionaba grandes operaciones. Carmen sabía que su amiga siempre había sido ambiciosa. Ya en el colegio copiaba en los exámenes, no porque no supiera resolverlos, sino porque lo consideraba indigno de ella. ¿Para qué esforzarse si se podía obtener el resultado con el trabajo de otros? A través de viejos conocidos, Carmen descubrió que los negocios de Inés no iban tan bien como ella contaba. La agencia se tambaleaba al borde del abismo. Varias operaciones importantes se habían frustrado. Los clientes se iban a la competencia. Inés se mantenía a flote solo gracias a un contrato. La venta de una gran parcela de terreno en las afueras de la comarca. El comprador era serio, de la ciudad, y planeaba construir un complejo turístico. La operación debía cerrarse en un mes. Esta información fue a parar a su arsenal. Carmen aún no sabía cómo la usaría, pero sentía que le sería útil. El segundo punto era Víctor. Su marido se comportaba como de costumbre. Se iba a trabajar. Volvía cansado. Cenaba frente al televisor. Pero ahora Carmen veía lo que antes no notaba. Cómo revisaba el teléfono, dándole la espalda. Cómo se quedaba hasta tarde en el trabajo los miércoles, precisamente los miércoles, nunca otros días. Cómo a veces la miraba con algo parecido a la culpa, pero enseguida apartaba la vista.
Una noche, cuando Víctor se durmió, Carmen volvió a coger su teléfono. La correspondencia con Inés continuaba. Palabras ardientes, planes de futuro. Inés escribía que pronto tendría dinero, mucho dinero, y entonces podrían empezar una nueva vida. Víctor respondía que la quería, que Carmen le era indiferente desde hacía mucho tiempo, que se quedaba solo por su hija. Por su hija. Esas palabras quemaron más que ninguna otra cosa. No por ella, Carmen, no por 20 años de vida en común, sino por su hija. Como si ella fuera un simple apéndice de Alicia, el personal de servicio para la niña. Carmen dejó el teléfono en su sitio, y se quedó mirando largo rato a su marido dormido. Su rostro en sueños era tranquilo, casi infantil. Recordó cómo se había enamorado de él, joven, audaz, con sueños de un gran futuro. Cómo la llevaba en brazos, literalmente. Cómo le juró amor eterno bajo el viejo abedul junto al río. Cómo ella creyó cada una de sus palabras. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, las primeras en esas 2 semanas. Carmen lloró en silencio, tapándose la boca con la mano para no despertarlo. Lloraba, no por el dolor de la traición. Con eso ya se había resignado. Lloraba por la conciencia de que su vida había sido una mentira. Durante 20 años había construido una casa sobre arena, y ahora esa casa se derrumbaba, sepultando bajo los escombros todo en lo que había creído. Por la mañana se levantó con los ojos rojos, pero Víctor no se dio cuenta. Hacía mucho que había dejado de fijarse en ella. En el trabajo, Carmen se encontró con Tamara Pérez, la vieja cotilla que sabía todo de todos en el pueblo. Normalmente Carmen la evitaba, pero hoy se detuvo a charlar. ¿Has oído lo de tu amiga Inés? Tamara Pérez bajó la voz a un susurro conspirador. Dicen que se lía con un hombre casado. Los vieron en el café del pueblo, ¿sabes? Acariciándose delante de todo el mundo. Carmen fingió sorpresa. ¿Qué dice? ¿Inés? No puede ser. Vaya que sí puede, triunfó Tamara Pérez. Siempre dije que era una fresca. Ya era así en el colegio. ¿Recuerdas cómo te quitó a Javier Morales? Salíais juntos entonces. Carmen lo recordaba. Fue en primero de bachillerato. Su primer amor. Su primera traición. Javier era guapo y tonto. Inés, lista. Y sin escrúpulos. La historia se repetía. Solo que ahora las apuestas eran más altas. ¿Y quién es el hombre?, preguntó con indiferencia. Pues no lo vieron bien. Uno alto, de hombros anchos, parece que de la construcción. Carmen asintió y siguió su camino. Así que ya los habían visto. Pronto todo el pueblo lo sabría. Podría haber acelerado el proceso, una llamada a Tamara Pérez, y por la noche la noticia recorrería cada casa. Pero eso sería demasiado simple. Demasiado banal. Carmen quería más. Esa tarde llamó a Inés. Amiga, la voz de Inés sonaba exageradamente alegre. Te echo mucho de menos, sonrió Carmen al teléfono. ¿Por qué no nos vemos mañana? Nos sentamos, charlamos. Como antes. Con mucho gusto. ¿Dónde? Ven a mi casa. Víctor trabaja hasta tarde. Alicia está con su abuela. Estaremos solas. Inés aceptó al instante, probablemente pensando que era una oportunidad perfecta para averiguar algo sobre los planes del marido, para asegurarse de que Carmen no sospechaba nada. La serpiente siempre busca un lugar cálido donde enroscarse. Al día siguiente, Carmen se preparó para la visita. Puso la mesa, abrió una botella de vino, se puso su mejor vestido. Inés llegó a las 7 en punto, radiante, perfumada, con una botella de champán caro. Por nuestra amistad, proclamó, levantando la copa. Por la amistad, repitió Carmen como un eco. Bebieron, charlaron de nimiedades. Inés contó sus planes. Iba a expandir el negocio, comprar un piso en la ciudad, empezar una nueva vida. Sus ojos brillaban de emoción, y Carmen vio de repente en ella a aquella niña que se subía al árbol más alto. Solo que ahora Inés trepaba por los destinos ajenos. ¿Y qué tal con Víctor?, preguntó Inés con inocencia. ¿Todo bien? Carmen se encogió de hombros. Como siempre. 20 años juntos, ya no hay mucho romanticismo. Pobrecita Inés meneó la cabeza con compasión. Eso es una muerte lenta. Yo no podría vivir así. Sin pasión, sin... Pero con estabilidad, Carmen tomó un sorbo de vino. ¿Sabes lo que pasará mañana? ¿Sabes en quién puedes confiar? Inés resopló. La estabilidad es para los cobardes. La vida hay que cogerla por el cuello, arriesgarse, conseguir lo que quieres. Si no, ¿para qué vivir? Y tú te arriesgas. Y tanto Inés le guiñó un ojo. Pronto me va a pasar algo increíble. Ni te lo imaginas. Mucho dinero, nuevas oportunidades. Por fin voy a conseguir todo lo que merezco. Carmen la miraba y pensaba. No te imaginas lo que mereces. Pero pronto lo sabrás. Cuéntame, le pidió.
Mi vida es tan aburrida. Al menos escucharé las aventuras de otros. Inés dudó. Carmen lo vio en sus ojos. Quería presumir, pero la cautela se imponía. Finalmente, la vanidad venció. Vale, pero es un secreto. Se inclinó hacia ella. ¿Recuerdas que te hablé de una gran operación? Pues el comprador está dispuesto a pagar el doble del precio de mercado. ¿El doble? Imagina qué comisión. ¿Por qué el doble? Porque necesita el terreno urgentemente. Unos permisos están a punto de caducar. Tiene que empezar a construir antes de que acabe el verano. Y el vendedor es un viejo. A él le da igual. Solo quiere el dinero. He encontrado una manera, se interrumpió. Bueno, no importa. Lo principal es que pronto seré rica. Carmen notó esa pausa. He encontrado una manera. Sonaba sospechoso. Inés nunca se había distinguido por su escrupulosidad en cuestiones morales. Me alegro por ti, dijo. De verdad que me alegro. Inés se terminó el vino y miró el reloj. Uy, me tengo que ir. Mañana madrugo. Negocios son negocios. Abrazó a Carmen para despedirse, un abrazo fuerte, como una verdadera amiga. Olía a vino y a perfume caro. Carmen la acompañó hasta la puerta y se quedó mirando las luces rojas de su coche. Cuando volvió a casa, se sentó frente al ordenador. Transacciones de terrenos, permisos de construcción, plazos, todo eso se podía comprobar. Llevaba años trabajando en el ayuntamiento y sabía dónde buscar. Para medianoche, el panorama estaba claro. Inés no solo gestionaba una operación, la estaba manipulando. El viejo vendedor no conocía el valor real del terreno. Los documentos estaban formalizados con irregularidades y, al parecer, parte del dinero iba a pasar al margen de las cuentas oficiales. Un fraude en toda regla. Carmen se reclinó en la silla y sonrió. Ahí estaba, el punto débil, el talón de Aquiles. Ahora solo quedaba asestar el golpe. Apagó el ordenador y se fue a dormir. Por primera vez en mucho tiempo tuvo sueños agradables. Un jardín de manzanos en flor, y ella corriendo descalza por él, joven y libre. Y por delante solo la luz. Carmen actuó con cautela, como un artificiero en un campo de minas. Un movimiento en falso y todo estallaría antes de tiempo. No podía permitirlo. Llevaba 12 años trabajando en el ayuntamiento. Conocía cada rincón, cada carpeta del archivo, a cada persona que pudiera serle útil. Lo principal era no levantar sospechas. Carmen era silenciosa, discreta, esa mujer que todos conocen pero nadie recuerda. El ratón gris en la esquina de la oficina. Esa era su ventaja. Empezó por el departamento de urbanismo. Con el pretexto de verificar unos documentos, pidió el expediente de la parcela que vendía Inés. El joven técnico Carlos, recién licenciado, tímido y eficiente, le trajo la carpeta sin hacer preguntas. La señora directora me ha pedido que compruebe los números catastrales, mintió Carmen. Hay algunas incongruencias en los informes. Carlos asintió y se fue. Carmen se quedó a solas con los documentos. Lo que encontró superó todas sus expectativas. La parcela, como ya sabía, estaba a nombre de un anciano llamado Federico Esteban Ramírez, un viudo de 80 años que vivía solo en las afueras del pueblo. Su esposa había muerto hacía 3 años. No tenían hijos. La tierra la había heredado de sus padres, y ahora valía una fortuna. Planeaban construir una carretera cerca, y los precios de las parcelas se habían disparado, pero Federico Esteban no lo sabía. En los documentos figuraba una tasación de hacía 5 años, 3 veces por debajo del valor real, y la firma bajo esa tasación era familiar. Inés Sánchez Valiente. Carmen fotografió cada página. No le temblaban las manos. Estaba tranquila, como un cirujano durante una operación. Devolvió la carpeta a Carlos, le dio las gracias y se fue a su despacho. Por la tarde, cuando Víctor se fue a casa de un amigo a ver el fútbol, Carmen sabía que no había fútbol, que iba a ver a Inés. Ella fue a casa de Federico Esteban. El anciano vivía en una casa destartalada con contraventanas talladas. Alguna vez, esa casa fue hermosa. Se notaba por los restos de pintura y las cortinas de encaje en las ventanas. Ahora moría junto a su dueño. Federico Esteban no abrió enseguida. Se arrastró lentamente hasta la puerta. Luego la examinó a través del cristal turbio. ¿Quién es usted? Su voz era ronca, quebrada. Carmen Díaz del ayuntamiento. Quería hablar sobre su parcela. El anciano frunció el ceño pero abrió la puerta. En la casa olía a vejez y a soledad. Un olor agrio a ropa sin lavar, a medicamentos, a flores marchitas en un frasco sobre el alféizar. Siéntese, señaló un sofá hundido. No le ofrezco té. El corazón me falla. No estoy para andar correteando por la cocina. Carmen se sentó, observando a su alrededor. En la pared colgaban fotos. Un joven Federico con uniforme militar. La foto de su boda con su esposa, algunos parientes.
Toda una vida en imágenes en blanco y negro. Federico Esteban. ¿Está vendiendo su tierra a través de una agencia? Comenzó con cautela. Sí, la vendo, asintió. ¿Y qué? ¿Sabe cuánto vale realmente? El anciano la miró con recelo. Me dijeron 200.000 euros. Un buen dinero. Me llegará para el tratamiento y quedará para el funeral. Carmen sacó el teléfono, abrió el mapa catastral. Mire, esta es su parcela. Y estos son los precios de las parcelas vecinas, se vendieron el año pasado. ¿Ve las cifras? Federico Esteban entrecerró los ojos, intentando descifrar las letras pequeñas en la pantalla. Luego su rostro cambió, palideció, se demacró. Son 600.000 euros, terminó Carmen. Como mínimo. Y si espera a que se apruebe el proyecto de la carretera, hasta 800.000. El anciano guardó silencio un largo rato, luego se dejó caer pesadamente en una silla, y Carmen temió que le diera un infarto. «Esa pelirroja», dijo él, «me dijo que los precios habían caído, que había que vender rápido antes de que se devaluara del todo. Y yo le creí, su voz tembló. Viejo tonto. Me creí sus bonitas palabras. ¿Aún no ha firmado el contrato de compraventa? La semana que viene», dijo. «El comprador tiene prisa». Carmen respiró aliviada. «Aún no es tarde». «No firme», dijo con firmeza. «Busque otro agente o véndala usted mismo. Yo le ayudaré con los papeles». Federico Esteban la miraba con sus ojos empañados, en los que brillaban las lágrimas. «¿Por qué me ayuda? Ni siquiera nos conocemos». Carmen guardó silencio, buscando las palabras. «Tengo mis propias razones, pero no necesita saberlas. Simplemente, créame, no le deseo ningún mal». Le dejó al anciano su número de teléfono y salió al crepúsculo. El aire era cálido. Olía a lilas y a hierba recién cortada. En algún lugar ladraban perros. En la casa de al lado, una ventana estaba iluminada. Una tarde normal en un pueblo normal. Nadie sabía que bajo esa superficie tranquila se gestaba una tormenta. En casa le esperaba una sorpresa. Alicia estaba sentada en la cocina con la cara llena de lágrimas. Delante de ella, una taza de té frío. «¿Qué ha pasado?» Carmen corrió hacia su hija. «¿Alguien te ha hecho daño?» Mamá Alicia levantó hacia ella sus ojos enrojecidos. «He visto a papá con esa mujer, con tu amiga». El mundo se detuvo. Carmen sintió un frío que le subía desde los pies hasta el corazón, paralizándole el cuerpo. «¿Dónde?» «En el parque. Estaban sentados en un banco, besándose. Yo pasaba por allí, no me vieron». «Mamá, ¿cómo ha podido?» «¿Cómo ha podido ella?» Alicia rompió a llorar, y Carmen la abrazó, apretándola contra sí. La niña temblaba de pies a cabeza, y ese temblor se contagió a Carmen, pero no de pena, sino de rabia. Una rabia pura, helada, implacable. Podía perdonar la traición de su marido. Al fin y al cabo, su amor había muerto hacía mucho tiempo. Podía perdonar la ruindad de su amiga. Inés siempre había sido así, pero lo que le habían hecho a Alicia, eso no podía perdonarlo. Su niña, su única hija, aquella por la que había soportado un matrimonio vacío, por la que sonreía cuando quería llorar, ahora esa niña estaba sentada frente a ella con el corazón roto, y la culpa era de las dos personas en las que Carmen más había confiado en el mundo. «¿Lo sabías desde hace mucho?», preguntó Alicia entre sollozos. «Mamá, ¿tú lo sabías?». Carmen guardó silencio. La mentira se le atascó en la garganta, pero la verdad tampoco salía de su boca. «Lo sospechaba», dijo finalmente, pero no quería creerlo. «¿Y ahora qué? ¿Os vais a divorciar?». Esa pregunta, tan simple, tan infantil, pilló a Carmen desprevenida. Había pensado en la venganza, en la justicia, en cómo destruir a Inés, pero no había pensado en lo que vendría después. «No lo sé», respondió honestamente. «Todavía no lo sé». Alicia sollozó y apoyó la cabeza en su hombro. «Lo odio. Y a ella también la odio. ¿Cómo podía venir a nuestra casa, comer tu comida, abrazarte, y mientras tanto...». «Tranquila, tranquila», Carmen le acariciaba el pelo. «Saldremos de esta». Siempre hemos salido adelante. Víctor volvió tarde, borracho y satisfecho. Vio a su hija llorando, a su mujer pálida, y lo entendió todo al instante. Su rostro se alargó, sus ojos empezaron a moverse nerviosamente. «Carmen, puedo explicarlo». Ahora no le cortó ella. «Vete a dormir, mañana hablaremos». Quiso decir algo, pero se calló ante su mirada. Por primera vez en 20 años, Carmen lo miraba sin amor, sin pena, sin miedo. Lo miraba como a un extraño que se había colado en su casa. Víctor se fue al dormitorio, y Carmen se quedó con su hija. Pasaron toda la noche en la cocina, bebiendo té, en silencio, llorando a ratos. Cuando los primeros rayos de sol tiñeron el cielo de rosa, Alicia finalmente se durmió, apoyando la cabeza en el regazo de su madre.
Carmen la miraba y pensaba, por ti haré cualquier cosa. Por ti quemaré este mundo hasta los cimientos si es necesario. El plan estaba cambiando. Ya no era solo venganza. Era una guerra. Y Carmen pensaba ganarla. La semana transcurrió en un silencio tenso. Víctor caminaba por la casa como un perro apaleado. Intentaba hablar con Carmen, explicarse. Pero ella respondía con monosílabos secos. Alicia había dejado de hablarle por completo. Salía de la habitación cuando él entraba. Se giraba ostentosamente en la mesa. La casa, que hasta hacía poco parecía un remanso de paz, se había convertido en un campo de minas. Carmen observaba a su marido con el frío interés de un investigador. Víctor no sabía qué sabían exactamente su mujer y su hija. No sabía hasta qué punto habían profundizado. Esa ignorancia lo atormentaba más que una acusación abierta. Se debatía entre intentos de justificarse y el deseo de fingir que no pasaba nada. «Tenemos que hablar», dijo una tarde, cortándole el paso a Carmen en el pasillo. «Esto no puede seguir así». «Tienes razón», lo miró de abajo arriba. «No puede seguir, pero todavía no estoy preparada». «¿Cuándo lo estarás? ¿Cuando decida qué hacer contigo?» Palideció al oír esas palabras. Por primera vez en 20 años, el poder en su relación había pasado a ella, y él lo sentía. Ya no eran marido y mujer, ni socios, ni siquiera compañeros de casa. Eran juez y acusado, y la sentencia aún no se había dictado. Mientras tanto, Carmen continuaba con su trabajo silencioso. Federico Esteban llamó 3 días después. Dijo que había cancelado el trato con Inés. Según él, ella se enfureció, gritó, amenazó con llevarlo a juicio, dijo que se arrepentiría, pero el anciano se mantuvo firme. «Gracias, hija», dijo con voz temblorosa. «Si no fuera por usted, me habría quedado sin un céntimo». «Busque un buen abogado», le aconsejó Carmen. «Venderá la tierra a su precio real y no hable más con ella. No saldrá nada bueno». Colgó y sonrió. El primer golpe estaba dado. Inés había perdido el trato, y con él, la enorme comisión con la que contaba. Pero eso era solo el principio. El siguiente paso fue Tamara Pérez. Carmen la invitó a tomar un té, por primera vez en todos sus años de conocidas. La vieja cotilla floreció ante tal atención. «Ay, Carmencita, qué bien haces, siempre trabajando, sin cuidarte nada». Estaban sentadas en la cocina, tomando té con mermelada, y Carmen escuchaba las interminables historias sobre vecinos, parientes y conocidos de conocidos. Luego, como quien no quiere la cosa, preguntó, «¿Y qué hay de Inés?» Decía que salía con un hombre casado. Tamara Pérez se animó. «Ay, la que se ha liado, ya medio pueblo los ha visto. Sentados en el café, paseando por el parque, han perdido toda la vergüenza. Y el hombre, dicen, es de aquí, un constructor, alto, de hombros anchos». Se interrumpió y miró a Carmen con extrañeza. «Espera un momento, tu Víctor también es constructor y también es alto». Carmen guardó silencio. Tamara Pérez ahogó un grito y se llevó las manos al pecho. «Dios mío, Carmencita, no será él». Carmen bajó la mirada. Interpretó el papel de esposa sufrida. No fue difícil. El dolor todavía vivía en algún lugar profundo de su interior. Solo tenía que dejarlo salir a la superficie. «No sé qué hacer», susurró. 20 años juntos, una hija, y ella era mi amiga, mi mejor amiga desde la infancia. Tamara Pérez la abrazó, lamentándose. Carmen sabía que, para la noche, todo el pueblo lo sabría. La compasión fluiría hacia ella a raudales, e Inés y Víctor se convertirían en parias. En los pueblos pequeños, el adulterio es un pecado peor que el robo. Aquí todos se conocen y la deshonra se pega para toda la vida. Despidió a Tamara Pérez y se quedó sola. La conciencia no le remordía, lo que la sorprendió y asustó al mismo tiempo. Antes, Carmen no habría podido actuar así. Antes, se habría compadecido, habría retrocedido, habría perdonado, pero esa Carmen murió la noche que leyó los mensajes de su marido. Ahora, en su lugar, había otra mujer. Dura, calculadora, peligrosa. Por la tarde llamó Inés. Su voz sonaba estridente de rabia. «¡Has sido tú! ¡Tú has puesto al viejo en mi contra! ¿De qué hablas?» Carmen hablaba con calma, con voz plana. «No te hagas la tonta», dijo que vino una mujer del ayuntamiento, que le enseñó unos documentos. «¿Fuiste tú?» «Inés, tranquilízate, no sé de qué me hablas. Me has arruinado el trato de mi vida. Por tu culpa he perdido una fortuna. Quizá la has perdido por tu propia avaricia». Carmen no pudo evitar la pulla. Engañar a un anciano solo es rastrero. Incluso para ti. Una pausa. Una respiración pesada al otro lado de la línea. «Así que es verdad», la voz de Inés se volvió fría, peligrosa. «Has decidido jugar conmigo. Pues juega, pero recuerda que yo juego mejor». Colgó. Carmen se quedó mirando el teléfono,
Luego lo guardó en el bolsillo. La guerra estaba declarada. Ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, Carmen fue a ver a una abogada, otra conocida, Elena Pascual, que llevaba casos de divorcio y reparto de bienes. Una mujer dura, experimentada, que había ayudado a muchas esposas abandonadas a defender lo suyo. «¿Así que quieres divorciarte?» Elena Pascual la miraba atentamente por encima de las gafas. «Quiero conocer mis derechos, por si decido hacerlo». La abogada asintió y sacó un bloc de notas. «¿La casa está a tu nombre o al suyo?» «A mi nombre». «La construimos juntos». «Pero la escrituramos a mi nombre». Él tenía problemas con Hacienda entonces. «Bien». «El coche está a su nombre». «Los ahorros son pocos». «En una cuenta conjunta». Elena Pascual tomaba notas, hacía preguntas. Carmen respondía mecánicamente, mientras pensaba en lo extraño que era. 20 años de vida, y ahora estaba sentada en el despacho de una abogada, repartiendo bienes como si se tratara de la herencia de un difunto. Y es que su matrimonio en realidad había muerto. Solo faltaba celebrar el funeral. «Tu posición no es mala», concluyó la abogada. «La casa es tuya, la hija es casi mayor de edad. No necesitas pensión alimenticia. Si él no se opone, os divorciaréis rápido. Y si se opone, lucharemos. ¿Tienes pruebas de la infidelidad?» Carmen recordó la conversación que había fotografiado del teléfono de Víctor. Las capturas de pantalla estaban en un lugar seguro, en un almacenamiento en la nube al que nadie más que ella tenía acceso. «Las tengo». «Perfecto. Entonces, más le vale no complicar las cosas». Carmen salió del despacho de la abogada con una carpeta de documentos y una extraña sensación de ligereza. Pasara lo que pasara, tenía un plan, una vía de escape, una salida de la trampa en la que había estado metida durante 20 años. En casa la esperaba Víctor. Estaba sentado en el porche, fumando un cigarrillo, aunque había dejado de fumar hacía 5 años. Vio a su mujer con la carpeta y palideció. «¿Has estado en la abogada?» No fue una pregunta, sino una afirmación. Carmen no lo negó. «Sí». «¿Entonces divorcio?» «Aún no lo he decidido». Víctor apagó el cigarrillo, se levantó y se acercó a ella, demasiado cerca. «Carmen, escúchame. Soy culpable, lo sé. Pero podemos arreglarlo. 20 años no son una broma. Alicia, la casa, nuestra vida. ¿De verdad estás dispuesta a tirarlo todo por la borda?» Ella lo miró y vio a un desconocido. El chico del que se había enamorado ya no existía. Frente a ella había un hombre envejecido y desgastado que temía perder su cómoda vida. «¿Y tú estabas dispuesto?», preguntó en voz baja. «Cuando te acostabas con ella en nuestra cama, ¿pensabas en los 20 años? ¿En nuestra hija? ¿En mí?» Víctor bajó la mirada. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Pensé que no te enterarías», dijo finalmente. «Pensé que no cambiaría nada». «Te equivocaste». Carmen lo rodeó y entró en la casa. Lo cambió todo. Esa noche tampoco durmió. Yacía en la oscuridad, escuchando la respiración de su marido en la habitación de al lado. Ahora dormía en el sofá del salón y pensaba en el futuro. El divorcio parecía inevitable, pero era demasiado simple, demasiado limpio. Inés había perdido el trato, había perdido su reputación, pero no había perdido lo principal. No había sentido lo que Carmen sentía ahora. Quería que Inés entendiera. Que entendiera de verdad lo que es que tu mundo se desmorone. Que te traicione aquel en quien confiabas. Quería ver en sus ojos el mismo dolor, la misma desesperación, y Carmen sabía cómo conseguirlo. Solo tenía que esperar el momento adecuado. El momento se presentó 10 días después. Inés llamó ella misma. Su voz era extraña, apagada, nada que ver con su tono habitualmente sonoro. «Carmen, tenemos que hablar. En persona». «¿Sobre qué?» «¿Sabes sobre qué? Deja de hacerte la tonta. Ven a mi casa esta noche. Sola». Carmen aceptó, colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. Los manzanos ya habían perdido la flor. En las ramas se formaban pequeños frutos verdes. La vida seguía. A pesar de todo. Víctor estaba en el trabajo, Alicia con una amiga. Carmen se cambió de ropa, se peinó, se pintó los labios. Se miró en el espejo. Un rostro cansado, ojeras oscuras, hilos de plata en el pelo. ¿Cuándo había envejecido tanto? Hasta hacía poco era joven, llena de esperanzas. Y ahora, una mujer al borde de los 40, con un matrimonio destrozado y una traición en lugar de una amistad. La casa de Inés estaba al otro lado del pueblo. Moderna, de 2 plantas, con grandes ventanales y un jardín cuidado. La compró después de volver. Con el dinero del divorcio. Su exmarido fue generoso o simplemente quería deshacerse de ella cuanto antes. Inés abrió la puerta de inmediato, como si la estuviera esperando. Tenía mal aspecto,
El rostro demacrado, los ojos rojos, el pelo recogido en una coleta desordenada. Sin maquillaje parecía mayor de lo que era. Su voz era ronca. Carmen entró. El salón era un caos. Papeles esparcidos, botellas de vino vacías, platos sucios. Nada que ver con la Inés que siempre presumía de un orden impecable. Siéntate, Inés señaló el sofá. ¿Bebes algo? No. Inés se encogió de hombros y se sirvió vino. Le temblaban las manos. Carmen lo notó con una sombría satisfacción. Has ganado, dijo Inés sin mirarla. Enhorabuena. El trato se ha ido al traste. La agencia está al borde de la quiebra. Mi reputación, destruida. Tamara Pérez se ha encargado de que todo el pueblo sepa lo nuestro con Víctor. Ya no me atienden en la tienda, ¿te lo puedes creer? La dependienta me tiró el cambio a la cara y me dijo que me largara y no volviera. «Te lo has ganado tú misma», dijo Carmen con calma, aunque el corazón le martilleaba. Quizá Inés la miró por fin. «Pero quiero que sepas una cosa. No me arrepiento de nada». Carmen guardó silencio, esperando que continuara. «Víctor y yo nos queremos». La voz de Inés se fortaleció. En sus ojos se encendió la llama conocida. «De verdad. No como vuestro matrimonio muerto. Lleváis 20 años viviendo como compañeros de piso, sin pasión, sin fuego, sin nada. Yo le he dado lo que tú nunca pudiste darle». «¿Y qué es eso?» Inés sonrió torcidamente. «Con malicia. Vida. Vida de verdad. Hicimos el amor en tu dormitorio mientras tú estabas en la cocina». Se rió, mirando a Carmen directamente a los ojos. «En tu propia cama, en tus sábanas. Y me susurraba que nunca te había querido como me quiere a mí». Inés esperaba una reacción. Lágrimas, histeria, gritos. Se alimentaba del dolor ajeno. Era evidente. Quería ver cómo Carmen se rompía, cómo se derrumbaba bajo el peso de esas palabras, pero Carmen no se rompió. Sonrió tranquilamente y pronunció una sola frase. «Lo sé. Estuve todo el tiempo detrás de la puerta, escuchando». Inés se quedó helada. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿Aquella tarde que viniste a casa, cuando os fuisteis a ver el armario?» Estuve en el pasillo escuchando cada sonido, cada palabra. Oí cómo gemía su nombre. Oí cómo te decía que yo le era indiferente. Acabasteis rápido, así que te doy el pésame. Demasiado rápido para mi gusto». Inés palideció tanto que Carmen temió que se desmayara. «Tú lo sabías y no dijiste nada. ¿Y para qué?» Carmen se encogió de hombros. «Quería ver hasta dónde llegaríais, lo bajo que estabais dispuestos a caer. Y no me habéis decepcionado». Inés retrocedió un paso, derribando la copa de vino. El líquido rojo se extendió por la alfombra blanca como la sangre. «Estás loca», susurró. «Estás enferma». Posiblemente Carmen se levantó. «Pero yo no he traicionado a mi mejor amiga, no me he acostado con su marido, no he engañado a ancianos solitarios. La enferma eres tú, Inés. Siempre lo has sido. ¿Recuerdas a Javier Morales? ¿Recuerdas cómo me lo quitaste en el instituto? Entonces me callé. Te perdoné porque creía en nuestra amistad». «Qué tonta fui». Inés boqueaba como un pez fuera del agua. Su mundo se desmoronaba. Carmen lo veía en sus ojos. No era ella quien controlaba la situación, como creía. No era ella la titiritera. Todo este tiempo Carmen había estado moviendo los hilos, e Inés ni siquiera se había dado cuenta. «Pero eso no es todo», continuó Carmen. «Me preguntabas cómo me enteré del trato con el anciano. Trabajo en el ayuntamiento, querida. Tengo acceso a todos los documentos. ¿Y sabes lo que encontré? Una tasación falsa con tu firma, un valor rebajado. Fraude en toda regla». Inés se agarró al respaldo de una silla. «No te atreverás». «Ya me he atrevido. Las copias de los documentos están en manos de mi abogada y en la fiscalía. Todavía no han abierto diligencias. Esperan la denuncia de la víctima. Pero Federico Esteban está muy ofendido. Mucho. Creo que firmará lo que sea necesario». «Eso es chantaje». «Es justicia». Carmen se dirigió a la puerta. «Querías quitarme mi vida. Pues quédatela. Víctor es tuyo. Si es que todavía lo quieres después de que pierda su casa y su reputación. Pido el divorcio. La casa se queda para mí, está a mi nombre. Víctor se irá con lo puesto como llegó hace 20 años, sin nada». Se detuvo en el umbral y se giró. Inés estaba de pie en medio de la habitación, aplastada, aniquilada. Las lágrimas corrían por sus mejillas, emborronando los restos de rímel. «¿Por qué?», susurró. «Éramos amigas. Éramos con vino, Carmen. Hasta que decidiste que podías coger todo lo que quisieras. Pero hay cosas que no se pueden robar, Inés. Hay cosas que hay que merecer». Salió sin mirar atrás. El aire nocturno le pareció más dulce que nunca. Las estrellas brillaban sobre su cabeza, y Carmen de repente se sintió libre.
por primera vez en muchos años, verdaderamente libre. La venganza se había consumado, pero, por alguna razón, no sentía satisfacción, solo un vacío, enorme y resonante, como una casa abandonada. Se sentó en el coche, y permaneció inmóvil un largo rato, mirando en la oscuridad. ¿Y ahora qué? El divorcio, la soledad, la casa vacía. Alicia pronto crecería y se iría. Siempre es así. Solo quedaría Carmen y su jardín de manzanos. Las lágrimas llegaron de repente, calientes y saladas. Lloraba por primera vez desde aquella noche en que lo descubrió todo. Lloraba por el amor perdido, por la amistad traicionada, por los años que no volverían. Lloraba por sí misma, por la mujer que pensó que la venganza le traería alivio, y se equivocó. Sonó el teléfono, era el número de Alicia. «Mamá, ¿dónde estás? Estoy en casa y no estás. Papá también se ha ido a alguna parte. ¿Qué está pasando?» Carmen se secó las lágrimas y se recompuso. «Ya voy a casa, cariño. Llego enseguida». Arrancó el motor y se dirigió hacia donde la esperaba su hija. La única persona por la que valía la pena vivir. En casa, Alicia la esperaba en la cocina, sentada a la mesa, abrazando una taza de té. Al ver a su madre, se levantó de un salto. «Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Has estado llorando?» Carmen abrazó a su hija, aspiró el olor de su pelo, el champú de manzana que le compraba desde niña. «Algunas cosas no cambian, y gracias a Dios por ello, todo está bien», dijo. «Solo ha sido un día difícil. ¿Has estado con ella, con esa...?» Alicia no pudo pronunciar el nombre. «Sí, he estado». «¿Y qué?» Carmen se sentó a la mesa. Se frotó las sienes. La cabeza le estallaba. El cuerpo le parecía ajeno, pesado. «Le he dicho todo lo que pienso de ella, de tu padre, de su futuro». «¿Qué futuro tienen?» La voz de Alicia temblaba de ira contenida. «Ninguno. Ha destrozado nuestra familia. Nuestra familia la han destrozado dos personas». Carmen miró a su hija a los ojos. «No solo ella. Tu padre también es culpable. Quizá incluso más». Alicia guardó silencio. Se notaba que luchaba consigo misma. Una parte de ella quería defender a su padre. Otra parte lo odiaba por su traición. Carmen conocía ese sentimiento. Ella misma había pasado por ello. «Os vais a divorciar», dijo finalmente Alicia. «¿Sí?» La palabra quedó suspendida en el aire, pesada, definitiva. Alicia asintió, como si esperara esa respuesta. «Me quedaré contigo», dijo con firmeza. «No quiero verlo. No quiero hablar con él. Él ha matado todo en lo que yo creía». Carmen le cogió la mano y se la apretó. «Es tu padre. Pase lo que pase entre nosotros, seguirá siendo tu padre. No tomes decisiones precipitadas, hija. La rabia pasará, pero el parentesco quedará. ¿Cómo puedes defenderlo?» «Después de todo, no lo defiendo. Solo sé que el odio corroe a quien odia. No quiero que pases por eso». Alicia rompió a llorar, en silencio, amargamente, como una niña. Carmen la abrazaba, y pensaba en lo extraña que es la vida. Quería vengarse de Inés, quería hacerle daño, y lo había conseguido. Pero la principal víctima no era Inés, ni Víctor. La principal víctima era Alicia, una chica de 17 años cuyo mundo se había derrumbado de la noche a la mañana. Víctor volvió tarde por la noche. Carmen oyó el portazo de la entrada, cómo subía pesadamente los escalones del porche. Luego, silencio. Estaba en el pasillo, sin atreverse a entrar. «Sé que no duermes», su voz llegaba amortiguada, como desde debajo del agua. «Carmen, por favor, habla conmigo». Se levantó, se puso una bata, y salió a su encuentro. Víctor tenía un aspecto terrible. Había envejecido 10 años, con la mirada apagada y los hombros caídos. Olía a alcohol y a tabaco. «¿Has estado con ella?», preguntó Carmen. Él asintió. «Me ha contado lo que has hecho. Lo de los documentos, la fiscalía. ¿Y qué piensas?» Víctor levantó la vista hacia ella, con los ojos rojos e inflamados. «Pienso que no te conocía. He vivido 20 años a tu lado, y no sabía quién eras en realidad». Carmen sonrió con amargura. «Es mutuo». Estaban uno frente al otro, dos extraños en la casa que una vez fue su nido común. Entre ellos yacían años de silencio, de rencores no expresados, de un amor muerto. «No quería que acabara así», dijo Víctor. «De verdad que no. Simplemente... sucedió. Apareció Inés, y todo se descontroló. Ella estaba tan viva, y nosotros... hacía mucho que éramos como muebles el uno para el otro». «¿Y esa es tu excusa?» «No, solo una explicación». Carmen guardó silencio. La rabia que la había consumido por dentro todas esas semanas se había calmado de repente. En su lugar, llegó un cansancio infinito, absorbente. «Pido el divorcio», dijo.
La casa es mía, lo sabes. Puedes llevarte el coche. Los ahorros los dividiremos por la mitad. ¿Y Alicia? Alicia decidirá por sí misma con quién vivir. Pronto cumplirá 18 años. Es una adulta. Víctor bajó la cabeza. Me odia. Ahora sí. Quizá más adelante te perdone. Los hijos saben perdonar mejor que los adultos. Dio un paso hacia ella, inseguro, tímido. ¿Y tú? ¿Me perdonarás alguna vez? Carmen se lo pensó. Perdonar significaba dejar ir. Significaba admitir que el pasado no se puede recuperar, que nada se puede cambiar. No estaba segura de estar preparada para eso. No lo sé, respondió honestamente. Quizá algún día. Víctor asintió y se dirigió a la puerta. Pasaré la noche en casa de mi madre. Mañana vendré a por mis cosas. De acuerdo. Se detuvo en el umbral y se giró. Carmen, lo siento. De verdad que lo siento. Fuiste una buena esposa. Mejor de lo que merecía. La puerta se cerró tras él, y Carmen se quedó sola, de pie en el pasillo vacío, escuchando cómo se alejaba el sonido de su coche. Luego volvió a la cocina, se sirvió un té y se sentó junto a la ventana. El amanecer teñía el cielo de rosa. Los manzanos del jardín permanecían inmóviles, como soldados en su puesto. En algún lugar cantaban los primeros pájaros. La vida continuaba, a pesar de todo. Los días siguientes se fundieron en una franja gris. Víctor vino a por sus cosas. Repartieron los bienes en silencio. Alicia no salió de su habitación mientras su padre estuvo en casa. Solo cuando su coche se fue, bajó con los ojos hinchados. Se ha llevado las fotos, dijo. Nuestras fotos de familia. También son sus recuerdos. Me duele, mamá. Me duele tanto que no puedo respirar. Carmen la abrazó fuerte, desesperadamente. Lo sé, cariño, pero pasará. Todo pasa. Una semana después llamó Elena Pascual, la abogada. Carmen, hay noticias. Víctor ha firmado todos los papeles sin oponerse. El divorcio se formalizará en un mes. Bien. Y otra cosa. La Fiscalía ha iniciado una investigación sobre Inés Sánchez. Federico Esteban ha presentado una denuncia por estafa. Carmen sintió una punzada de remordimiento, inesperada y desagradable. ¿A qué se enfrenta? Si demuestran el dolo, hasta 5 años. Pero lo más probable es que se libre con una condena condicional y una multa. Además de la retirada de la licencia. Entiendo. Colgó y se quedó sentada, inmóvil. Inés estaba arruinada, financiera, reputacional y posiblemente, incluso penalmente. La venganza se había consumado en toda su extensión, pero no había alegría, solo una profunda melancolía y una pregunta que no la dejaba en paz. ¿Y ahora qué? La respuesta llegó de forma inesperada, en una carta de papel normal y corriente que el cartero dejó en el buzón a primera hora de la mañana. Carmen dio vueltas al sobre en sus manos, sin reconocer la letra. No había remitente. Abrió la carta y empezó a leer. Con cada línea, su corazón latía más fuerte. Sus manos empezaron a temblar. Cuando terminó de leer, se dejó caer en una silla, incapaz de creer lo que había leído. La carta era de la madre de Inés, una mujer a la que Carmen no había visto en 15 años, y en ella estaba la verdad, una verdad que lo cambiaba todo. Las manos de Carmen temblaban tanto que las letras se emborronaban ante sus ojos. Releyó la carta 3 veces antes de que el significado calara por completo en ella. Querida Carmen, escribía Valentina, la madre de Inés. Sé que tienes todo el derecho del mundo a odiar a mi hija. Sé que te ha causado un dolor terrible. Pero antes de que destruyas su vida por completo, debes saber la verdad. Una verdad que he ocultado durante 30 años. Inés es tu hermana, hermana de padre. Tu padre Nicolás Pérez y yo estuvimos juntos mucho antes de que se casara con tu madre. Lo amaba con locura. Desesperadamente, como solo se puede amar en la juventud. Me prometió que se casaría conmigo, pero sus padres se opusieron. Yo era de una familia humilde, sin estudios, sin contactos. Y tu madre era la hija del dueño de la cooperativa, una novia envidiable. Cuando me enteré de que estaba embarazada, Nicolás ya preparaba su boda. No se lo dije. El orgullo no me lo permitió. Me casé con el primero que me lo propuso, di a luz a Inés, y me mudé a otro pueblo. Pensé que empezaría una nueva vida, que lo olvidaría, pero no pude olvidarlo. Y luego volvimos. A mi marido lo trasladaron aquí y me encontré en el mismo lugar donde todo empezó. Vi a Nicolás con su esposa y su hija. Contigo, Carmen. Eras tan guapa, tan feliz. Lo tenías todo. Un padre que te quería, una buena casa, un futuro. Y mi Inés no tenía nada. Solo un padrastro alcohólico y una madre que había olvidado cómo sonreír. Inés no sabe la verdad. Creció pensando que su padre era ese hombre que nos pegaba a las 2 cuando estaba borracho, pero yo veía cómo te miraba, con envidia, con anhelo. Eras lo que ella quería ser.
Tenías lo que a ella le habían negado. No justifico sus actos. Lo que ha hecho es una traición. Pero quizás, sabiendo la verdad, entiendas de dónde vienen las raíces de su odio. Toda su vida ha intentado quitarte lo que consideraba suyo por derecho. Tu padre murió sin saber que tenía otra hija. Quizás sea mejor así, pero estoy cansada de llevar este secreto. Cansada de ver cómo mis dos niñas, sí, Carmen, para mí también eras como una hija. Te he observado todos estos años se destruyen mutuamente. Perdóname. Perdónanos a todos. Valentina. Carmen permanecía inmóvil, mirando las hojas escritas. El mundo a su alrededor había dejado de existir. Solo quedaban esas palabras que ponían patas arriba todo en lo que había creído. Inés era su hermana, su propia hermana. Los recuerdos la inundaron como una ola, agudos, dolorosos. Cómo ella e Inés compartían secretos, cómo se juraban amistad eterna, cómo se llamaban hermanas. Bromeaban sobre ello, decían que se parecían como si fueran de la familia, el mismo color de ojos, grises con un matiz verdoso. La misma forma de las manos, dedos largos, palmas estrechas. El mismo lunar sobre el labio superior, a la derecha, casi imperceptible. Se reían de esas coincidencias. No sabían que no eran coincidencias. Recordó a su padre, alto, silencioso, con ojos amables. Murió hacía 10 años de un infarto, y ella lo lloró durante mucho tiempo. Fue un buen padre, estricto pero justo. Nunca le levantó la mano a su madre, nunca alzó la voz, parecía perfecto, y ahora resultaba que había abandonado a una mujer embarazada por un matrimonio conveniente, que en algún lugar crecía su hija, no querida, innecesaria, que había vivido toda su vida cerca de esa hija y no lo sabía, o no quería saberlo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, calientes, airadas. Carmen lloraba por la infancia perdida, no la suya, sino la de Inés. Por la niña que creció con un padrastro alcohólico mientras su verdadero padre acunaba en sus rodillas a otra hija. Por la mujer que toda su vida envidió a su amiga, sin saber que envidiaba a su hermana. Mamá, la voz de Alicia sonó lejana. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Carmen levantó la cabeza. Su hija estaba en la puerta, asustada, pálida. Había visto demasiadas lágrimas en las últimas semanas. Nada, cariño. Carmen intentó sonreír. Solo he descubierto algo sobre el pasado. ¿Qué dice la carta? Alicia se acercó y se sentó a su lado. ¿Son malas noticias? Carmen guardó silencio un largo rato. ¿Cómo explicarle a su hija lo que ella misma no podía asimilar? ¿Cómo contarle que la mujer a la que ambas odiaban era su tía, que la traición que había destrozado su familia tenía sus raíces en otra traición, cometida 30 años atrás? ¿Recuerdas que te hablé del abuelo? Preguntó finalmente. Sí. Dijiste que era un buen hombre. Me equivoqué. Carmen le tendió la carta a su hija. Alicia leyó durante un buen rato, moviendo los labios como hacía de niña. Su rostro cambió de la perplejidad al shock, y del shock al horror. «¿Esto es verdad?», susurró al terminar. «¿Inés es tu hermana? Si creemos esta carta, sí». Dios mío, Alicia se reclinó en la silla. «Esto es como en una telenovela. Estas cosas no pasan en la vida real». «Pues parece que sí». Se quedaron en silencio, tratando de digerir la noticia. Fuera brillaba el sol, los pájaros piaban. El mundo seguía con su vida normal, sin saber que en esa casa acababan de derrumbarse todos los cimientos. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Alicia. ¿Se lo vas a contar? Carmen se lo pensó. Inés no sabía la verdad, eso quedaba claro en la carta. Había vivido toda su vida pensando que su padre era un borracho cruel. No sabía que su verdadero padre vivía cerca, quería a otra hija, murió sin reconocerla. Contárselo significaba darle respuestas a preguntas que probablemente se había hecho toda la vida. Explicarle por qué siempre había sentido una conexión con Carmen, por qué la envidiaba con tanta ferocidad, darle al menos algún consuelo. Pero después de todo lo que había pasado, ¿merecía ella ese consuelo? No lo sé, respondió Carmen con sinceridad. Tengo que pensarlo. Lo pensó durante 3 días. 3 días sin salir de casa, casi sin comer, sin dormir. Revisó fotos antiguas, buscando parecidos, y los encontraba. Aquí estaba su padre de joven, los mismos pómulos que Inés, aquí pescando, la misma postura, la misma inclinación de cabeza. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Al 4.º día, fue a casa de Inés. La casa parecía abandonada. Las cortinas echadas. La hierba del jardín sin cortar. Una montaña de folletos publicitarios en el porche. Carmen llamó, nadie respondió. Volvió a llamar, más fuerte. Váyanse. La voz de Inés llegaba amortiguada, como desde una tumba. No quiero ver a nadie. Soy yo, dijo Carmen. Tenemos que hablar. Una larga pausa.
luego el sonido de unos pasos, el chasquido de una cerradura. La puerta se entreabrió y Carmen vio un rostro que apenas reconoció, demacrado, envejecido, con los ojos apagados. ¿Vienes a rematarme?, preguntó Inés con voz ronca. ¿A ver cómo me muero? Vengo a hablar. ¿Puedo pasar? Inés se apartó, dejándola entrar. Dentro estaba aún peor que la última vez. Suciedad, botellas vacías, olor a ropa sin lavar y a comida pasada. Inés se dejó caer en el sofá, sin siquiera intentar ocultar su estado. Bueno. Habla, dijo. Carmen se sentó enfrente y sacó la carta del bolso. Recibí esto hace 3 días. De tu madre. Inés frunció el ceño, cogió la carta y empezó a leer, primero con desdén, luego con más atención. Sus manos empezaron a temblar, sus ojos se abrieron de par en par. Cuando terminó de leer, levantó hacia Carmen una mirada llena de dolor e incredulidad. Es una broma, susurró. Una broma de mal gusto. Llama a tu madre, pregúntaselo tú misma. Inés la miró durante un larguísimo rato, tanto que a Carmen le dio un escalofrío. De repente, se echó a reír, una risa terrible, desgarrada, que le erizó el vello. Hermana, logró decir entre risas. ¿Somos hermanas? Llevo 20 años odiándote, envidiándote, queriendo ser tú, y resulta que todo este tiempo éramos hermanas. La risa se convirtió en llanto. Inés se dobló por la mitad, abrazándose a sí misma, y lloró como Carmen nunca la había visto llorar. Desesperadamente, sin esperanza, como se llora por lo que se ha perdido para siempre. Carmen no sabía qué hacer. Se quedó inmóvil, mirando a esa mujer rota, su hermana, y sintió como algo cambiaba en su interior. El odio que había cultivado con tanto esmero empezó a desmoronarse, como un castillo de arena bajo una ola. Se levantó, se acercó a Inés, se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro, el primer contacto que no buscaba herir en muchas semanas. No lo sabía, susurró Inés entre lágrimas. Te juro que no lo sabía. Si lo hubieras sabido, ¿qué? ¿No te habrías acostado con mi marido? ¿No habrías intentado robarme la vida? Inés levantó hacia ella su rostro bañado en lágrimas. Sí, quizá, no lo sé. Yo siempre quise ser tú, ¿entiendes? No estar a tu lado, sino ser tú. Tú lo tenías todo y yo no tenía nada. Un padre que pegaba, una madre que aguantaba, pobreza, humillación. Y tú, feliz, querida, con un futuro por delante. Te odiaba por eso y te quería al mismo tiempo. No es una excusa. Lo sé, pero es la verdad. Estaban sentadas una al lado de la otra, 2 mujeres unidas por la sangre y separadas por la traición. Fuera, el sol se ponía, inundando la habitación de una luz dorada, y en esa luz, Carmen vio de repente lo que no había notado antes. Ni a una rival, ni a una enemiga, ni a una rompehogares. Simplemente, a su hermana. Una hermana perdida, descarriada, rota. ¿Y ahora qué?, preguntó Inés en voz baja. No lo sé, respondió Carmen, pero quizá podamos averiguarlo juntas. Pasó un mes. El mes más extraño en la vida de Carmen. Un mes que puso patas arriba todo en lo que creía, y la obligó a mirar el mundo con otros ojos. El divorcio de Víctor se tramitó rápida y silenciosamente. Se llevó el coche, la mitad de los ahorros, y se fue. Carmen no preguntó a dónde. Oyó por los vecinos que había alquilado una habitación en la capital de la comarca y encontrado un nuevo trabajo. No volvió a ver a Inés, o ella lo dejó, o él mismo se dio cuenta de que su relación se había construido sobre la mentira y la destrucción. Alicia lo pasó mal. Varias veces intentó llamar a su padre, pero siempre se arrepentía en el último momento. Carmen no la presionó. Sabía que su hija debía recorrer ese camino por sí misma. Una noche la oyó llorar en su habitación y se quedó sentada junto a su puerta hasta el amanecer, sin atreverse a entrar. Hay dolores que no se pueden compartir. Solo se puede estar cerca. Con Inés se veía casi todos los días. Al principio, las conversaciones eran difíciles, tensas. Había demasiado dolor entre ellas. Demasiadas palabras no dichas. Pero poco a poco, el hielo empezó a derretirse. Inés le habló de su infancia, del padrastro borracho que la golpeaba con el cinturón por cualquier cosa, de la madre que miraba para otro lado por miedo a quedarse sola, de las noches de hambre, cuando no había comida en casa y su madre lloraba en la cocina, pensando que su hija no la oía, de la escuela, donde se reían de ella por su ropa vieja y sus zapatos rotos. ¿Sabes qué era lo peor?, decía Inés, con la mirada perdida. No los golpes, no el hambre. Lo peor era sentir que no le importaba a nadie, que no debería haber existido. Mi madre a veces me miraba como si yo fuera su castigo, como si sin mí su vida hubiera sido diferente. Carmen escuchaba y sentía cómo se le encogía el corazón.
Mientras ella crecía rodeada de calor y amor, su hermana, su propia hermana de sangre, sobrevivía en un infierno. Mientras su padre la acunaba en sus rodillas y la llamaba princesa, su otra hija soñaba con una pizca de atención, una migaja de amor. No justifico lo que hice, decía Inés. No pido perdón. Sé que no me lo merezco, pero quiero que lo entiendas. Te miraba y veía la vida que debería haber sido mía. La casa, la familia, el marido. Todo eso podría haber sido mío si tu padre, nuestro padre, no hubiera abandonado a mi madre. Sé que es estúpido. Sé que no se puede robar la vida de otra persona, pero deseaba tan desesperadamente sentirme querida, aunque fuera por un minuto. Y Víctor te dio esa sensación. Inés sonrió con amargura. Por un tiempo, sí. Decía que yo era especial, que con él me sentía viva. Luego comprendí que te había dicho lo mismo a ti 20 años atrás, y se lo dirá a otra dentro de 20 años. No sabe amar de verdad, solo sabe coger. Y yo... tenía tantas ganas de que me quisieran. La causa penal contra Inés se cerró. Federico Esteban retiró la denuncia. Carmen fue a verlo. Le explicó la situación. No toda la verdad, solo que Inés pasaba por un momento difícil, y estaba dispuesta a reparar el daño. El anciano la miró largo rato, y luego hizo un gesto con la mano. Está bien, dijo. Que Dios la juzgue. Yo ya he vivido lo mío. Las desgracias ajenas no son asunto mío. Inés vendió su casa, esa casa tan bonita con grandes ventanales, y le pagó a Federico Esteban la diferencia del valor de la parcela. Se quedó casi sin dinero y se mudó a un pequeño piso de alquiler en las afueras del pueblo. La agencia inmobiliaria cerró, le quitaron la licencia. Todo lo que había construido durante años se derrumbó de la noche a la mañana. Quizás sea lo mejor, dijo un día, mientras estaban sentadas con Carmen en un banco junto al río. Quizás sea el pago por todo lo que he hecho. Por la mentira, por la traición, por la codicia. ¿Crees en el karma? No lo sé, pero creo que todo tiene consecuencias. He vivido tantos años como si las reglas no fueran para mí. Pensaba que era más lista que los demás, más astuta, y resultó que solo era más ruin. Carmen miraba el río, lento, majestuoso, llevando sus aguas hacia algún lugar lejano. Recordaba cómo ella e Inés se bañaban allí de niñas, cómo se salpicaban agua y gritaban de alegría. Entonces todo era sencillo, 2 niñas, 2 risas, todo un mundo por delante. ¿A dónde se había ido todo eso? Cuando la inocencia se convirtió en envidia, la amistad en rivalidad, el amor en odio. ¿Sabes lo que sentí cuando me enteré de lo vuestro con Víctor? Preguntó Carmen en voz baja. No fue rabia, ni rencor. Fue alivio. Inés la miró sorprendida. ¿Alivio? Sí. Nuestro matrimonio había muerto hacía muchos años. Solo fingíamos que todo iba bien porque teníamos miedo al cambio. Y tú me diste una razón para irme. Una razón que buscaba pero que no podía encontrar por mí misma. Eso no hace que lo que hice esté bien. No. No lo hace. Pero ayuda a entender que nada sucede por casualidad. Guardaron silencio. El viento movía las hojas de los sauces que se inclinaban sobre el agua. A lo lejos gritaban unos niños, probablemente bañándose en la orilla, como ellas mismas lo hicieron una vez. Carmen, la voz de Inés tembló. Quiero pedirte perdón. No por lo de Víctor, eso no se puede perdonar, lo entiendo. Por todo lo demás. Por la envidia, por la rabia, por fingir ser tu amiga durante tantos años cuando en realidad querías ser tú. Te merecías algo mejor. Te merecías una verdadera hermana. Carmen guardó silencio un largo rato. En su interior luchaban 2 sentimientos, el deseo de perdonar y el miedo a volver a confiar. Inés la había traicionado de forma cruel y calculada. ¿Se podía olvidar algo así? ¿Se podía empezar de nuevo, sabiendo de lo que es capaz una persona? No puedo perdonarte ahora, dijo finalmente. No estoy preparada. Quizá no lo esté nunca, pero puedo intentar entenderte. Intentar ver en ti no a una enemiga, sino a una hermana. Inés asintió, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Con eso me basta. Es más de lo que merezco. Pasaron otros 3 meses. El verano dio paso al otoño. Los manzanos del jardín de Carmen se cargaron de frutos. Hacía mermelada, como cada año, y pensaba en cómo había cambiado su vida. Alicia había empezado la universidad en la ciudad. Se había ido, prometiendo llamar todos los días. Y llamaba, aunque a veces se olvidaba. Era normal, era lo correcto. Los hijos deben volar del nido, aunque a los padres les duela dejarlos ir. Víctor le escribió una vez. Una larga carta con disculpas y explicaciones. Carmen la leyó y no respondió. No por rabia, simplemente no había nada que decir. El hombre al que había amado 20 años atrás ya no existía, y el que quedaba le era un extraño. Con Inés se veía regularmente, no como antes, no como amigas, sino como familia, con cautela,
con desconfianza, dando pequeños pasos para reconstruir lo que se había destruido. Inés encontró un trabajo sencillo, de dependienta en una tienda. El orgullo que antes no le habría permitido rebajarse a eso había desaparecido, o quizás se había transformado en otra cosa, en humildad, en aceptación. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Inés un día, ayudando a Carmen a recoger manzanas. Toda mi vida he estado persiguiendo algo. Dinero, éxito, maridos ajenos, pensaba que eso me haría feliz. Y ahora no tengo nada. Ni dinero, ni carrera, ni un hombre. Pero estoy tranquila. Por primera vez en mi vida, simplemente tranquila. Carmen le ofreció una manzana, roja, jugosa, con olor a sol. Quizá la felicidad sea eso. La tranquilidad. Estaban bajo los viejos manzanos que había plantado la suegra de Carmen, mirando el atardecer. El cielo ardía en tonos naranjas y rosas. Los pájaros volaban hacia el sur, y el mundo parecía tan inmenso, tan antiguo, tan indiferente a los dramas humanos. «Saldremos de esta», dijo Carmen. «No sé cómo, pero saldremos adelante». Inés asintió. Juntas. No era un perdón. Para eso aún faltaba mucho. No era una amistad. Había demasiado entre ellas. Pero era un comienzo. Un pequeño brote abriéndose paso entre las cenizas. Carmen sonrió y entró en casa a hacer mermelada, a preparar la cena, a seguir viviendo. Detrás de ella iba su hermana, perdida y encontrada, extraña y familiar. La vida continuaba, y en eso residía su propia sabiduría. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Si esta historia os ha conmovido, compartidla con vuestros seres queridos, suscribíos al canal y dejad vuestros comentarios. Vuestro apoyo nos inspira a crear nuevos relatos. Hasta pronto.